¿Es el concepto de la predestinación algo bíblico? ¿Contiene versículos bíblicos que fundamentan esa idea? ¿Qué encontramos cuando indagamos en la Biblia acerca de este concepto de predestinación? Esto y muchas cosas más estaremos hablando hoy en este programa. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Enoel Hernández. En este canal discutimos temas sobre teología, apologética y evangelismo. Si no lo has hecho aún, te invitamos a que te suscribas aquí en tu mano derecha, selecciona la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y comparte este video en todas tus redes sociales. Si el contenido de este canal es de tu agrado, te invitamos a que nos regales un like. En este día vamos a estar hablando sobre el concepto de la predestinación. Si tiene o no tiene verdaderamente fundamento el concepto de la predestinación. Pero voy a dejar que sea la Biblia la que nos hable a nosotros sobre este concepto de predestinación. Si verdaderamente existen versículos bíblicos que fomentan o respaldan este tipo de doctrina. Comenzaremos con el pasaje que se encuentra en Romanos 8:29 al 8:30 y dice así: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos humanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Así que vemos en el pasaje de Romanos 8:29 y 30 de que Dios escogió a personas desde antes de la fundación del mundo. Nos dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, los conoció desde mucho antes, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver eso en el libro de Efesios. También los predestinó, o sea que a estos que él ya había conocido desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él, o sea, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos humanos. Y entonces nos revela que a los que predestinó, que fue a los que conoció, ¿verdad? Y fue a los que los hizo conforme a la imagen, los predestinó. Y a estos también los llamó. Y una vez que los llamó, también los justificó. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces entendemos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no a todos, sino a un grupo en específico. Cuando leemos Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 nos dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y entonces en el versículo 11 nos revela, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio y su voluntad. Aquí en Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, nos habla de que fue Él quien nos escogió. No fue que nosotros le escogimos a Él. Nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, o sea que fue por su amor que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y eso es bien importante porque tenemos que darnos cuenta que fue por el puro afecto de su voluntad, no de nuestra voluntad. Y aquí claramente nos está hablando de que esta predestinación fue por el amor y por la voluntad de Dios. Cuando vamos a Juan 6:44, mire lo que nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí nos dice que ninguno, en otras palabras, está siendo totalmente absoluto. Nadie puede venir al Padre sino que el Padre que lo envió lo llevase al Hijo. O sea que es el Padre quien inicia en el hombre el que pueda acercarse hacia el Hijo por la voluntad, ya hemos definido anteriormente, del Padre desde antes de la fundación del mundo. Y yo le resucitaré en el día posterior. O sea que ninguno, dice absolutamente nadie, de hecho eso es lo que dice la palabra, no hay quien busque a Dios, no hay uno bueno, ni siquiera uno. Esto excluye a todo el mundo, esto excluye a toda persona, de que nadie por su propia voluntad busca a Dios, sino que nadie puede venir a mí, dice la Biblia, si el Padre que me envió no lo trajera, y Él lo resucitará en el día postrero. Pero vamos a ver, Mateo capítulo 11, versos 27 nos dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien Él lo quiera revelar. O sea, es la voluntad del Hijo quien quiera revelárselo al que Él desea revelárselo. No todo el mundo recibirá esa revelación porque Él ya ha escogido a personas desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 13, verso 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En este versículo vemos claramente que él dice: y creyeron todos los que estaban ordenados. O sea, en otras palabras, no todos estaban ordenados para vida eterna. Solamente todos los que estaban ordenados para vida eterna se pudieron regocijar y glorificar por medio de la palabra a el Señor. O sea, nuevamente, ya estamos hablando de que hay un grupo específico que está predestinado de parte de Dios, y no son todos como muchos piensan. Romanos 9:15 nos dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí establece un concepto claramente de que la predestinación viene por la soberanía de Dios, y Él desea extenderle gracia al que Él desea extenderle gracia. Y aquí no está diciendo que le esté extendiendo gracia a todo el mundo, sino a un grupo en específico. Cuando vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 nos dice: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, miren lo que dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí claramente nos está diciendo de que Dios escogió para salvación a un grupo selecto. Escogió a unos y no escogió a otros. Dice de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Dios escogió un grupo específico para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Marcos 13:20 nos dice: y el Señor no hubiese acortado, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, nos dice a nosotros que Él escogió y acortó aquellos días. O sea que Él hace algunas cosas también única y exclusivamente por razón de los escogidos. En Lucas 8:10 nos dice: y Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que hay un grupo en el cual Dios desea revelarle estas verdades, pero también hay un grupo en el cual Él no le va a revelar estas verdades. Pues entonces no es un sistema universalista. Estamos viendo que existe una doctrina así de predestinación a un grupo elegido que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que esta revelación viene única y exclusivamente a un grupo el cual Dios ha determinado en su soberanía desde antes de la fundación del mundo escoger a algunos para salvación. La salvación definitivamente es eficiente para aquellos que Dios le ha entregado al Hijo. Por eso el Hijo dice: y no perdoné a ninguno que el Padre me haya dado. Pero aquellos que el Padre no le ha dado, esas personas ya tienen una condenación. Así que la cruz es eficiente y eficaz para aquellos que Dios ha escogido, todos aquellos que pertenecen al grupo de los que están predestinados. Y nuevamente, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Espero que te hayas gozado con estas enseñanzas. Estaremos expandiendo mucho más sobre este tipo de doctrina y dando validez con los versículos bíblicos para que usted pueda defender su fe con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Este ha sido tu amigo Emanuel Hernández diciéndote: Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria.